El de las ruedas. Güey, no mames, güey. Bueno, También. ya fue una breve interrupción. Lo quisimos retomar así. Ay, Aprovechamos la interrupción para ir por Güey, agua. sí vas a dejar eso. Sí, Las no. ruedas. Pero después... ¿Te imaginas vivir en una sociedad donde al final, después de todo lo que haces, termina siendo usado para otros fines? ¿O que tal vez las mismas cosas que tú creaste terminan siendo un arma de destrucción total, sin que tú lo pensaras? ¿Y que cuando quieres abandonar el proyecto de tu vida, te termina negando y tal vez asesinando? Este es el caso de Frank Olson, así que ¡welcome! To my trip. Señor Meneses, ¿cómo ha estado usted hoy? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Hoy lo veo güey? elegante. ¿Qué tal Hoy los dos? estamos elegantes. Tenemos una fiesta al Una rato, fiesta al güey. rato, pero 2 semanas sin hacer capítulo. Lo debido que a- la gente no sabe es que nos quedamos de ver temprano, güey, Ajá. güey, tiene mucho que no grabamos. Hay que verlo. Hay que vernos, a grabar, aprovechar el día. Pero ahorita que ya nos habíamos arreglado para la fiesta y nos íbamos a ir, güey. Pues, se nos ocurrió grabar. ocurrió O sea, ya grabar, estábamos a punto de salir, tenemos el coche Sí, sí, listo, sí. todo, y valió mal por grabar. ¿Por qué? Nos importan los podcasts y porque había estado 2 Sí, semanas sin o hacer. sea, que la gente vea cuánto nos importa, güey. La gente no sabe También, que tú güey. traes lentes, güey, porque te operaste de la vista y por eso no grabamos 2 semanas. Efectivamente, ¿verdad? güey. Pero También ya no- estás mejor. Sí, no es también porque está ese aro aquí que siempre nos está torciendo. Hay un güey. aro de luz siempre aquí, güey. O sea, si la gente ve que no volteamos a la cámara es porque hay un aro de luz Porque ahí, hay un güey. aro de luz, güey, que está Pero heavy. Pero usted es, se es ve que si elegante. no, si nos vemos de Ajá, nos es vemos- humilde, güey. Es que aquí está muy oscuro el cuarto, ¿no? En realidad. A Sí, ver si güey. un día lo cambiamos a otro estudio. A ver si ya nos da más producción. Sí. O si aquí Pringles nos quiere dar una sesión. Ándale, pues, ajá. ojalá hubiera aquí un patrocinio. Mira, aquí hay un espacio, güey. Ajá, ahí lo dejamos a propósito. Para Pringles, güey. ¿Pero conoce a Frank Olson, señor Meneses, usted? No, no sé quién es, güey. Usted nos habló de él en el capítulo pasado, del MK Ultra, pero tal vez no se acuerda bien, entonces le voy a comentar Va. para que usted me diga sus impresiones de este tipo de capítulo. Él Ok. que utilizó el LSD para dominar el cerebro humano. Así que sin más, que entre el intro. Frank Rudolph Olson fue un bioquímico reputado militar y con muchas décadas de servicio en los servicios militares de investigación, especialmente en la guerra biológica. Su especialidad eran los aerosoles y las armas aéreas. También era un espía estadounidense perteneciente al ejército del mismo país. Murió bajo misteriosas circunstancias mientras realizaba una investigación de la guerra biológica. Posteriormente, el gobierno de los Estados Unidos admitió que se le había administrado grandes dosis de LSD sin su consentimiento, por lo que su familia fue indemnizada y la muerte de Olson fue calificada inicialmente como un suicidio, pero actualmente está aceptado que fue un asesinato. Frank Olson, discúlpame, ¿no es el sujeto, el vato chiquito, flaquito? Que aparece- Algo así, pero era más un... ¿No, bueno. ¿No es el que dicen que vino con María Sabina, güey? No, bueno, sí, vine a aprender más de cosas así de acerca de cómo controlar el cerebro, Ajá. por el hecho de... En ese tiempo Estados Unidos practicaba muchísimas cosas, ¿no? Algo adelantando la historia que vamos a contarles. Wow, spoileando Ah, un poco, güey. Es que Frank Olson era una persona que entró al ejército de Estados Unidos, como lo veíamos, para practicar estas armas bioquímicas, las armas aéreas para atacar los países. Lo que no sabe la gente es que todo lo que ellos vieron en los campos de concentración, allá en los experimentos rusos, cuando ellos lo detuvieron, Mm. ellos quisieron seguir esas investigaciones de Estados Unidos. Sí, Estados sí. Unidos se involucró demasiado en eso que inventó el MK Ultra, ¿no? Pues hasta lo habías dicho tú güey, también en Ujú. el episodio anterior, güey, de que se les perdonó muchas cosas con información, ¿no? Sí, de sí. lo que le dijeron, pues dame lo que estudiaste hasta ahorita y pues te dejo. ¿Cómo se dice? Y pues te dejo en Te libertad. perdon- Ah, bueno. Sí, es como que trabajó para ellos, ¿no? Le reduce cargos, ¿no? Ajá. Vamos a empezar con la historia, señor Menes, ¿le parece? Claro, güey. Bajo el nombre de proyecto de MK Ultra, la CIA se dedicó durante 20 años a realizar pruebas y ensayos secretos e ilegales. El objetivo no era otro que entender y controlar la voluntad del ser humano. El LSD, la hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva, la tortura, eran los métodos empleados en el proyecto y eran variados y muy alejados de lo que se considera ético actualmente. Ok. Cualquier persona, incluso en su grado más avanzado de una persona rígida o una persona con valores o una persona Ujú. bien establecida, se rompería ante la peor tortura. Sí, sí.
O sea, he visto torturas que son otra cosa, ¿no? Torturas que te acabarían totalmente. Pero aparte le está sumando el mal trip de que te están metiendo dosis de LSD. Ajá, de LSD. O sea, y aparte la tortura yo creo que debe ser. Eso sí es un mal viaje, güey. Ajá, ese sí, imagínate. Ese sí es la pálida, güey. Que te llegue así, vamos a darnos un LSD, ¡ay, caray! Y te vayas, ¿no? De la nada, pero... Saludos a mi compa Green. Pero el LSD es una droga... Bueno, vamos a verlo más adelante, lo que es el LSD, para que la gente lo entienda. Sí, sí. Pero como un psicoactivo, al final, te van a viajar para sacarte la verdad en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo del MK Ultra empezó con eso y se desvió totalmente a otras cosas. Es que llega el punto donde entiendes que puedes controlar a las personas. Sí, sí, sí. A tal punto que te da miedo. Pero ¿qué ciencia tiene eso, güey? O sea, es como de que le estás dopando, le estás haciendo toda esa tortura. Obviamente al final vas a romper a esa persona. No sé si tanto de obedecer o no sé si llegaron a meterse eso. Ahorita vamos a verlo, señor Meneses, Ok. ¿qué le parece? Vamos a continuar con la historia antes de meternos ya en lo de Frank Olson. Va. En 1973, el director de la CIA, Richard Holmes, ordenó que se destituyera a toda prisa todos los documentos de un proyecto de más de 20 años, el MK Ultra. Un año después, el New York Times denunciaba a sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. Si se refería al proyecto Helms, intentó enterrar un poco antes. Lo que quisieron enterrar antes era el proyecto Helms, lo que viene siendo más o menos lo mismo que el MK Ultra, lo de atacar a pueblos para ver cómo interactúan bajo sustancias. Pero el problema de esto es como... yo he visto muchísimo las reacciones de personas cuando se meten incluso las de estas cosas de los brownies de marihuana, cuando no saben que lo tienen. Que se ponen demasiado mal. Sí, es terrible, güey. Solo porque tú no sabes que lo tienes que hacer, o sea, es como... Aparte de que dicen que se potencializa, ¿no? El cocinado, sí, ¿no? sí. Pero me refiero, es el avísame culero, ¿no? Que vamos a meter eso. Sí, sí, sí. Es como de no me puedes meter eso a mi sistema si al final yo no tengo ese... Bueno, no ese consentimiento. Bueno, sí ese consentimiento al final de cuentas, ¿no? Sí, y aparte de eso creo que es un proceso de estar preparado, ¿no? Para una persona que lo va a usar por primera vez tiene que ser una persona que está preparada para eso, ¿no? Sí, sí. O bueno, ya que lo aceptas, ¿no? Bueno, o que quieres probar o así, güey, es totalmente diferente a que te lo metan de a huevo, güey. Vamos a darle a... ¿Qué es el LSD, señor Meneses? ¿Le parece? Ni siquiera sé, ¿son siglas de algo? LSD. Oh. LSD, el dietilamina de ácido lisérgico. Ahí lo tienes, señor Meneses. Ok. Es una droga sintética fabricada por un hombre. Ya lo conocemos todos, quién lo fabricó, el que aparece en las roditas, ¿no? Esta droga es la que se abusaba desde el decenio del 1960 por sus propiedades alucinógenas. Si se consumen dosis suficientes grandes, el LSD produce delirio y alucinaciones visuales que distorsionan el sentido del tiempo y la identidad del mismo usuario. Como el changoleón, güey. Como el changoleón. El changoleón, güey, era maestro de la UNAM, ¿no? De la UNAM, sí, sí. Güey. Pero el LSD, señor Meneses, una droga, un alucinógeno que algunos lo ocupan como María Sabina, ya lo habíamos visto como los hongos alucinógenos, para buscar tu camino, para buscarte a ti mismo. ¿Te imaginas ahora que lo usen para...? Pero es que también yo supongo que es diferente, ¿no? Porque lo de los hongos era como buena onda, güey, natural. La María Sabina le hablaba, güey, a Tonguito. ¿Cómo estás? ¿No? Y pues ahí te metían... Y además el hongo es algo natural al final de cuentas, ¿no? Y estos LSD son productos de un hombre que los creó para, pues, el sentido de lo que tenía, ¿no? Claro. Un viaje alucinógeno. Pero vamos a empezar con lo que sigue. En el caso de las drogas alucinógenas y con el LSD especialmente, estos efectos tienen una estrecha relación no solo con la dosis, sino con las expectativas de la persona consumidora. El contexto donde se encuentre, es decir, aquello que espera de la experiencia, el lugar y el momento donde se produce, las personas que lo rodean y su situación personal determinará el tipo de experiencia, gratificante o por el contrario, desagradable. Es lo que estábamos comentando hace rato, cuando una persona te quiere involucrar en una droga o algo, y sin decirte a ti, no puedes esperarte, especialmente en los alucinógenos como lo dice acá, no te puedes esperar una experiencia gratificante si tú no sabes que tú lo vas a tener adentro de ti, ¿no? Sí, güey, sí. Aquí, como lo dice, esto se basa en experiencias. Lo que tú quieras esperar de un viaje de LSD, un viaje de un cuadro de LSD o de lo que sea, de los goteros, de lo que sea, tiene que ver más allá estrechamente con lo que tú esperas, las personas que están contigo. Ahora imagínate que solo te empiezas a sentir mal solo por eso, por lo que pasó. Sí. Y yo creo que al final este tipo de personas sabían totalmente lo que hacían este tipo de drogas, ¿no? Y lo usaban totalmente a su favor, pero para usarlos a su favor, ¿cree que ellos mismos lo suministraron antes?
Sí, yo creo, pero el tipo el que dices ahorita, bueno, Ujú. no quiero adelantarme mucho, lo del tipo, Frank pero, Olson. Frank Olson, güey, él, su suicidio o eso fue con eso mismo. No, no, ahorita le voy a contar, pero antes de todo eso se le suministraron LSD. Antes, Antes. Ahorita le voy a contar bien, eso es una firme, probada de su propio chocolate. para que vea lo que... No, sí, ahorita Oh, vemos. no, güey. El LSD no se considera una droga adictiva, es decir, no produce una conducta compulsiva de la búsqueda de la droga, como sucede con la cocaína, la heroína y la metanfetamina. Sin embargo, es posible que los usuarios desarrollen tolerancia a la droga, lo que significa que deben consumir altas dosis de la droga progresivamente mayores para continuar experimentando los efectos alucinógenos de la misma. O sea, cuando los tenían encerrados en el MK Ultra, ya una vez que te habían suministrado una cierta cantidad del LSD, una cierta Mm, cantidad de esta droga, aún así te hacían consumir más y más, porque esta genera un tipo de, ¿cómo se llama cuando lo detienes? Como cuando ya no te causa el mismo efecto al final de cuentas, ¿no? ajá, Se lo estanca ahí, tolera, ¿no? lo tolera y tienes que meterle más y más y más y más y más. Árale, Es por güey. eso que no se puede hacer adicto a una droga como el LSD, porque el sentido de que no te vas a poder dar lo mismo si sigues consumiendo la misma cantidad. Para que te vuelva a pegar No, el viaje ya tienes sé. que consumir más y más y más. Me refiero en porciones cercanas, ¿no? En una semana tendrías que consumir todos los días más micras, más micras, más micras. Hay dosis letales de esa, güey. No se ha demostrado que el LSD sea Ah, letal ok. en sí, pero hay personas que han quedado, como se dice Como vulgarmente changoleón, en el güey. viaje, como el changoleón. El changoleón el de Facundo, ¿verdad? Ajá, el de Facundo, güey. Este tipo de viajes de LSD al final, a muchas personas, bueno, más que de LSD, los viajes alucinógenos, hay personas que confirman, que dicen toda su vida que estos viajes son para encontrarse a sí mismos, ¿no? Sí, sí. Hay muchos como la salvia, como este polvo, ¿cómo se llama? Ujú. Amarillo, ¿cómo se llama? DMT. El DMT, todo ese tipo de cosas, dicen las personas que se han encontrado consigo mismo. Pero como lo volvemos a recalcar, es porque ellos tenían su consentimiento de lo que querían hacer, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a continuar un poquito para cerrar con lo que es el LSD. El LSD también puede ocasionar alteraciones psíquicas graves, como cuadros de ansiedad y psicosis. Por lo general, es raro que estas sensaciones se prolonguen más allá de la duración de sus efectos. Sin embargo, en personas con alguna predisposición a sufrir algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico, puede desencadenar el trastorno de forma temporal, remitiendo en el tiempo, trastorno de ansiedad o crónico, en la esquizofrenia. De ahí que está especialmente contraindicada contra estas personas. A ver, güey, pero también tengo entendido que bajo los efectos de ese tipo de drogas, bueno, ¿Mm? y de micras, ¿no? Sí, sí. Son de 15 horas. 15 horas un No, viaje no sé, totalmente. y es como de, güey, o sea, no sé cuánto tiempo los tenían así. Y sobre todo no creo que les den esa dosis, güey, ¿me entiendes? O sea, al final de cuentas, a todos nos ha pasado con cualquier sustancia, incluso el alcohol. El alcohol, porque el cigarro no te llega a producir nada, ¿no? Como de que se me baje este pedo. Ujú. Imagínate ahora que se te baje algo que estás alucinando. Y que tu trauma en la mente sea que se me baje esto, por favor. Sí, sí, sí. Ahora, es obviamente que una persona que está mal psicológicamente, como lo decíamos, el LSD se basa a partir de las experiencias. Esto busca el hecho de no se lo vas a meter a una persona que está mal psiquiátricamente porque sabes que va a desencadenar en algo malo. Sí, güey. Aquí tenemos que meter el anuncio del vato de las drogas de YouTube de no promocionamos el consumo de Ya sé ninguna. cuál, güey. Ajá. Porque gente va a decir, como, ¿por qué sabes todo eso, güey? ¿Por qué metes eso, güey? Oiga, ¿por qué sabes de eso? Llevamos años leyendo, gente. Años leyendo de este tipo de cosas y así. De hecho, yo tengo una amiga que está haciendo una tesis acerca del LSD, bro. Ah, ¿neta? Ah, sí, como de los Yo usos tengo un amigo que hizo su tesis de Naruto, güey. de Naruto. Sí, ¿no? No sé. No, pues lo tenemos en común, güey. No sé de quién estás hablando, güey, realmente. ¿No? No. Bueno, olvídalo. Perdóname. Pero la tesis de Naruto sería algo... O sea, dijo que se basó en eso de algo, ¿no? O de algo así, güey, ¿sabes? De alguna... No sé, no estaría seguro de qué Va, está va. hablando. Pero señor Méndez, avanzando un poco más en la historia, Frank Olson, una persona que hizo todo este tipo de cosas, antes, un suceso que le había contado en lo del MK Ultra, se lo voy a volver a contar por si la gente no ha visto ese capítulo, para Ujú. que lo pueda ver aquí. El incidente de Point Saint. ¿Se acuerda usted, señor Méndez, o no? No recuerdo. El incidente de Point Saint. La hacía en los burdeles, operación de clímax de medianoche. Así la apodaron en sus
en sus documentos secretos de la CIA. Ok. El LSD, incidente del Point Saint. La comisión explicó en su momento que estos experimentos con LSD comenzaron tras enterarse de que Rusia y otros países soviéticos utilizaban la droga para lavar el cerebro de sus enemigos. Decidieron pues no quedarse atrás y desarrollaron su propio sistema alucinógeno. Eso es lo que reporta el New York Times. Que la CIA empezó estos experimentos, como lo habíamos dicho al principio del capítulo, por querer empezar a copiarle a este tipo de potencias como la Unión Soviética, como Alemania nazi, ¿no? Como China, como todo este tipo de personas que experimentaban en humanos. Y es ahí donde te encuentras, porque hay expedientes de que la CIA ha perdonado a muchos ex soldados nazis, Sí. solo por esa información. Sí, es la información precisa de lo que hacían y cómo lo hacían, güey, ¿sabes? Y es ahí donde- ellos solo quieren tener eso, ¿cómo se dice, güey? Bajo su poder, ¿no? Ajá. Ellos Ahí quieren saber documentado. cómo se hace y ya. Claro, güey. ¿Y por qué? O sea, imagínate que una potencia tenga tanto interés en ese tipo de cosas, es como... Pues por lo que vamos viendo, la CIA y todo ese tipo de cosas le interesa un montón de tipos de cosas raras, ¿no? Ujú. Como lo que hablamos con Greenberg Sí, y sí. con esto también, es como O sea, que tienen Greenberg intereses. desapareció. Ajá, tienen intereses raros, güey. Ajá, pero todo tiene un sentido de conexión cuando hablas de la mente. Ajá. está Ajá, extraño. todo el control de la mente, todo lo que tiene que ver con eso, siempre hay control. Por eso en este canal, principalmente cuando hablemos de... Si ven en nuestros capítulos, episodio 1, episodio 2, dice lo que vamos a hablar. Cuando venga del caso de... es Ajá. porque estamos preparando algo especial para este capítulo, ¿no? Que Claro, nos tardamos claro, tiempo claro. leyendo y así. Y quiero decir cosas en inglés. Casi no había recopilaciones en información. Entonces, pues esperamos que este capítulo sirva para muchas personas que buscan información acerca de Qué buena este onda. caso, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a continuar. Los detalles de este experimento, ya lo habíamos dicho, todo esto, han salido a la luz de los medios estadounidenses muchas veces. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de la llamada Operación de Clímax de Medianoche. En ella los agentes se hicieron con varios burdeles y utilizaron a las prostitutas para atender a clientes y drogarlos. Después los ponían en una habitación con un falso espejo y paredes decoradas con escenas de tortura y sadomasoquismo mientras anotaban en su libreta las reacciones. What, güey, ¿qué onda con eso, güey? Imagínate que tú vas a un burdel y que te drogan y de repente terminas ahí en una sala de sadomasoquismo. No mames, güey. Pero, o sea, todo esto era para meterles tortura en su mente psicológica, es una tortura psicológica, en el sentido de querían ver cómo actuaban las personas con esta droga. Como Solo si así. juntaras el Mamitas con Fear Factor, güey. No, pero sí, o sea, imagínate ir allá, güey, y que te suministren todo ese tipo de cosas. No, pues imagínate, así diciendo, no, güey, me voy a desestresar, güey, me puedo pedir un cubetazo, güey. Y un espejo falso. Sí, supongo que donde ven, ¿no? Ajá, donde Bueno, creen que están- ellos son los siguientes. ¿Cómo? O sea, un espejo donde estás viendo todas las escenas de tortura a tu alrededor, de sadomasoquismo, y tú piensas que el del espejo es porque tú eres el siguiente, ¿no? Ah, yo pensé que era más como... Ah, también para ver todos los Ajá, pero de que experimentos. estaban al otro lado, ¿no? Ajá. El espejo falso. Imagínate, señor Meneses, usted estar ahí, ¿qué haría? Nah, güey, pues lloro, güey, ¿qué más puedo decir? Me maltripeo. O te viajas ya viendo nada. Ajá, imagínate. Siempre han sido tus viajes, eso Digo, no- imagínate el vato así que dice, no manches, güey, sí, me dieron un cuadro grapa, güey. de grapa, güey. Por eso vengo aquí cada Ajá, sábado, ¿no? güey, vengo acá cada sábado, güey. Es como, ellos no lo saben, güey, yo estoy bien feliz acá, güey. Pero ahora esto la CIA estuvo involucrado con burdeles, ¿no? O sea, los burdeles al final muchísimos tenían ese tipo, las demandas por trata de blancas, de todo este tipo de cosas. Ellos no querían parar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. No querían parar la prostitución, nada de eso, querían No, parar. ellos querían ver nada más qué Ajá. pasaba, güey. Y por eso se alevan con diferentes cosas, ¿no? O sea, ahí te das cuenta Oye, que pero la... ¿tú no crees que nunca hayan dejado a alguien así loquito de gratis? O sea, Sí, demasiados, o ¿no? sea, que con un trauma, güey, ¿no? O sea, tú te levantas ahí, güey, sí, pero no hay demanda o no hay Es después... que el problema es que, como lo decía en el principio del capítulo, en 1973, Ujú. la CIA ordenó la desaparición de todos los documentos del MK Ultra. Sí, güey. En- También te acabo de decir, no hay denuncias, sí, pero pues, también cómo vas a denunciar eso. ¿Dónde estabas también? También güey? vas a denunciar a la CIA, ¿no, güey? Sí, güey. Oye, también, ¿dónde estabas? En un también, burdel. güey? Güey, yo no entré a un burdel así nada más para desahogarme. La agencia llegó incluso a manipular alimentos para administrárselos a civiles en pequeñas poblaciones. Lo que había contado del incidente de Point Saint era eso, cuando les habían administrado en el pan, ¿se acuerda? ¿Que lo había contado? En No. una población. Ah, ya. Ajá, ya, les ya. habían administrado LSD para Ajá. ver cómo interactuaban entre ellos. No, y gente. Ahora imagínate una población ya grande, así como Pero- que todos, para que interactuaran.
Pero te imaginas tú ser uno de esos agentes de la CIA, así como, güey, ¿a qué te dedicas? Dopo gente, güey. Así. Nada más, güey. Y tú, no, pues yo estoy aquí por matar a 4 personas. Ajá. Les pongo cuadritos en su pan, güey. ¿Te imaginas tú abriendo de tu pan para hacerte una torta, güey? ¡Oh, caray! Y de repente, ruedas, güey. Vamos a continuar con todo esto. Ahora sí, señor Meneses, viene lo interesante, señor Meneses. La muerte de Frank Olson. Según el informe, Frank Olson saltó de la madrugada del 1953 desde una ventana de la habitación del del 101, en el 13º piso del Sitter Hotel, en pleno Manhattan. No sobrevivió, es lo que se cuenta. Su compañero Robert Lashbrook dijo despertarse un poco después de que se lanzara, sin poder hacer nada. Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olson junto a varios de sus compañeros fueron objeto de un extraño experimento. No en el sentido técnico, probablemente, pero un experimento al fin y al cabo. Okay. Los hijos de Frank Olson han denunciado que su padre murió a manos de sus propios colegas de esta inteligencia. La nota oficial dice que Frank Olson en 1963 se terminó suicidando, aventándose de una ventana. Uh-huh. Ahorita le voy a contar más detalladamente toda la historia de Frank Olson. No desde sus trabajos, Sí, ¿no? sí. Sino desde dónde empezó él a caerse. Ok. Y, ¿A caerse de ese mismo día, güey? No. Sino a caerse como persona. O sea, Sí, o sea, nada más Breaking Bad. adelantándole, él estaba arrepentido de todo lo que habían hecho. Sí. Y los hijos de Frank Olson tiempo después se enteraron de esto. Así que vamos a ver cómo avanza la historia, señor Meneses. Y si se hizo justicia o no se hizo justicia en este caso. En pleno apogeo del programa secreto, el equipo científico del MK Ultra fue invitado a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago. Allí en la segunda noche fueron drogados con LSD, sin que lo supieran. Por desgracia no ha trascendido la intención del acto, aunque el gobierno de Estados Unidos admitió en 1970 el suceso, por lo que queda claro que se supuso un antes y después en la vida de Frank Olson. Desde ese momento comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto y la CIA. Antes de su muerte, unas semanas antes, el equipo de la CIA fue invitado a este lugar, a un lago, a una cabaña, para un retiro nada más. Ajá. Donde fueron suministrados ellos mismos, los creadores del MK Ultra, bueno, los científicos del MK Ultra fueron administrados con LSD. Güey, yo siento que ya nada más esos güeyes se querían estar drogando, güey, buscaban No. cosas, güey. Ahorita cuando avancemos en la historia, adelantando todo esto, yo siento que con el LSD drogaban a personas específicas para sacarle la verdad. Ok, sí. Frank Olson antes ya había manifestado que quería salirse. ¿Qué quería qué? Salirse del del experimento. proyecto, ¿no? Entonces Ok. drogarlo con LSD y meterle ideas, alterarlo. Esto era todo para que él terminara mal, ¿no? Ujú. Entonces todo estaba concorde a que todo esto fue un asesinato planeado, más que un suicidio, ¿no? Sí. Continuando en la historia, señor Meneses. En 1953, Olson solicitó su destitución como jefe de las operaciones. Sin embargo, sus superiores le obligaron a rebajar la presión psicológica que sufría. Con la ayuda de un psiquiatra, el Dr. Harold, íntimamente ligado al proyecto, estas fueron las últimas conversaciones que dejó con el Dr. Abramson Harold. Perdón, la voy a repetir si me estoy trabando un poco. No te preocupes. En 1953, Olson solicitó su destitución como el jefe de las operaciones. Sin embargo, sus superiores le obligaron a rebajar la presión psicológica que sufría, con la ayuda de un psiquiatra, el Dr. Harold Abramson. Íntimamente ligado que estaba con el proyecto, en sus últimas conversaciones con el doctor, aconsejó al internamiento de Olson en un psiquiátrico de forma inmediata. ¿Cómo es eso de le obligaron a bajar su presión psicológica? O sea, como que él cuando dijo así como de, oye, pues ya no puedo con este tipo de situaciones, ya me siento muy mal, Sí. ya quiero irme de aquí, realmente, toda la gente estaba como de, güey, pues a lo mejor estás muy cargado de trabajo, güey, cálmate un Tranquilo, poco. güey. Ah, te vamos a dar... Date unas vacaciones en un retiro aquí. Ya, ahí Todo va a todo. estar tranquilo, güey. Pero chingate ese pancito que tiene una rueda. O sea, pero imagínate, le vas a suministrar eso a la persona que lo hizo. Es como de, se lo tienes que meter de una forma que no se lo espere, ¿no? Ujú. Es como que va a agarrar agua y va a decir, "Oh, vamos a ver qué trae esta, güey". Ajá, güey. No, yo también yo llevaría mis propias cosas, güey. ¿Mm? Sí, ya sé. Ya fue lo que hace, ¿no? Sí, güey, pues sí, también. Vamos a continuar, señor Meneses, en este tipo de cosas, porque estamos a punto de llegar al punto. Frank Olson aceptó internarse, al parecer de buena gana, por lo que fue trasladado a un hotel junto a su compañero Robert Lashbrook, quien lo acompañaba durante el proceso de su tratamiento.
Poco después, Frank Olson y Lashbrook se encontraban en el Starland Hotel, alojados, esperando la hospitalización del primero. Esa misma noche, Frank Olson saltó de la ventana. Señor Menes, es la primera vez que te dicen que te van a internar y apareces muerto después. No, pues ya no te enteras, güey. O sea, ¿Qué pero haces, el problema es que muchas veces las personas, cuando hacen este tipo de cosas para ocultar la muerte de alguien, intentan quitarle toda su credibilidad, ¿no? Sí, sí. Intentan dejarlo muy mal parado para que todo esto parezca, que sí estaba loco y que él se suicidó literalmente, que tenía malas cosas en su mente. No digo que todo eso se deba a la razón del suicidio, no creo que sea estar loco nada más, pero Sí, lo dejaron hacer así, ¿no? Una persona mal psicológicamente, Ajá, sí. para que Inestable. parecía que sí podría estar así, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a continuar, señor, si le parece. Claro. El salto de Olson tuvo mucho más impacto del esperado. En primer lugar, propició una sanción al proyecto del MK Ultra, que lo ralentizó profundamente. Aún así, la iniciativa continuó operando hasta 1964, pero la falta de resultados y las condiciones más transparentes de la administración pública americana comenzaron a hacer mella, y el MK Ultra comenzó su desmantelamiento paulatino. El MK Ultra fue clausurado y la gran mayoría de sus documentos destruidos en 1973 debido al rumor de una inspección interna por parte del gobierno. Hola. O sea, cuando Frank Olson murió, Ujú. esto significó el golpe más grande que ha tenido el MK Ultra, más grande de lo que ellos creían. Entonces fue aquí donde la CIA empezó a investigar este tipo de... Bueno, no la CIA, sino ya el gobierno Sí, sí, empezó sí. a investigar todo este tipo de cosas y dieron cuenta que tal vez no había sido un suicidio, ¿no? Que tal vez había sido un asesinato que había sufrido Frank Olson, y por esta razón empezaron a trabajar, pero de una manera diferente, ¿no? Pero también, ¿quién arresta a alguien de la CIA, güey? ¿Mm? ¿Quién arresta a las personas de la CIA? Ellos mismos, ¿te imaginas? Ellos son como que lo que está a veces más arriba incluso de... Bueno, no de militares, en cuestión de que no es lo mismo, ¿Mm? pero... Pero también solo es una parte de la CIA, ¿no? No son todos. Ajá. No son todos Es tan así de una contaminados, apartada, ¿no? Claro, güey. Al final, Algunos vienen a secuestrar chamanes acá, México. otros los Otros visitan los allá, aliens, güey. ¿no? Y Ajá, todo. güey. Pero este tipo de cosas que la CIA los intenta ocultar tanto, también te llama la atención de qué tanta Ujú. información y poder tiene un mismo país y una misma inteligencia. Y aparte es de lo que se sabe, güey, ¿no? O sea, Ajá, no es algo imagínate, que... aparte es la CIA, güey, no es como que la CIA vaya a ser 100% honesta en lo que vaya a desvelar o a decir. Además, siento que no solo por el hecho de querer sentir más o por saber más, sino por el hecho de la seguridad de las propias personas. ¿Mm? Imagínate, a lo mejor Sí. no estamos preparados para demasiados golpes que ellos ya saben. Sí, sí, sí. Imagínate que te digan la CIA que no va a haber Spider-Verse. No, güey. Eso está grabado antes del Spider-Verse, pero lo van a ver un día después El del... próximo episodio, güey, se confirma, güey. Apuesta algo, güey. Aquí vamos Ahorita mismo, vamos a güey. apostar. ¿Qué apostamos, señor Benes? Yo creo que... pues, es que los dos creemos que se va a hacer, ¿no? No sé, güey. Pues Pero ya, mira, sí, si los no dos hay creemos, Spider-Verse, güey, los dos si no hay creemos. Spider-Verse, El único que creía aquí pues, es Luis, pero pues por eso solo salían 2 capítulos, güey. nada más por eso, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, señor Menes, si le parece, Sí. para terminarlo. Estos capítulos también son más cortos, señor Menes, hay que decirlo, Claro. que lo estamos bajando el tiempo para hacerlo más ameno a las personas, ¿no? Bueno, es porque ya nos queremos ir a la fiesta, güey. La familia de Olson, décadas después de su muerte, comenzó a hacer una investigación por su cuenta. Una vez empezaron a salir las irregularidades del caso, investigadores como John Ronson, que siguió este y otros casos de la índole militar, afirmaban que el forense encontró pruebas de golpes en el cráneo diferente de la caída. Golpes que podrían haber dejado a Olson inconsciente antes de ser arrojado por la ventana. Hola. O sea, imagínate que tú cuando ya ves así, ¿cómo se llama? Más bien la familia de Olson veía a su jefe tirado Ujú. con golpes en el cráneo, que alguien le dice, oye, estos pues, golpes güey. fueron diferentes a la caída que sufrió tu papá. O sea, una caída desde el edificio donde estaba, desde la altura donde estaba, Sí. tu destroza el cráneo, ¿no? Mira, claramente, güey, esto no te lo hace al pavimento, güey. No. Eso si ves es un anillo, güey. Ah, eso debe ser la anilla que traía ese güey. Pero imagínate, bueno, no sé, al final no sé si decir antes como que, ¿por qué dejaron tantas marcas, Ajá, sospechas, sí, no? sí. Aparte son güeyes que trabajan muy limpio. No la aventarían. No. No la aventarían, güey. Igual y harían que lo afinarían de otras diversas formas, ¿no? Sí, güey. Aquí donde preguntas también qué tiene que ver su amigo Lashbrook, ¿no? El que se quedaba con él en su cuarto, que le acompañó en todo este tratamiento, ¿no? Ujú. Vamos a continuar para que vea que usted, señor Méndez, que esto estaba más a fondo. Según la investigación realizada por la familia, Olson había presenciado todo tipo de cosas en la CIA, especialmente en sus viajes para Europa. Olson contó en sus notas privadas cómo vio a un soldado voluntario morir echando espuma por la boca,
y convulsionando tras haberle administrado gas sarín. ¿Gasarina? Gas sarín. Sarín. Ah, perdóname. Sus viajes a los centros de investigación y detención en Alemania y otras partes de Europa eran relativamente frecuentes, y allí pudo ver escenas similares a la del soldado en muchas de las ocasiones. Señores, esto eran laboratorios por todo el mundo. Porque hay que decir que Estados Unidos, la CIA no experimentaba con sus mismos... güey, eso lo vimos también, güey. Con sus estadounidenses, no. Estaba experimentando los principales de MK Ultra que hablamos en el sitio. Con Alemania. Eran canadienses. Canadienses, o sea, gente no de su país, ¿eh? No, que los canadienses, güey, no molestan a nadie, güey. Son gente buen pedo. Son gente buen pedo y andan, güey. Ahí están. Ahí, Justin Bieber es canadiense, Justin- güey. Gente como Justin Bieber es O sea, canadiense. imagínate, Wolverine también es canadiense. agarras uno malo y nos dejas sin Justin. Sí, güey. Agarras uno malo y nos dejas así sin Wolverine, Tradeu, güey. ¿no? También. Sí, güey. Imagínate, pero bueno, hay que decir que ahí estaba la CIA también, no experimentaba con sus propios ciudadanos, ¿no? Que también está mal, ¿no? O sea, no Sí, tiene que experimentar con nadie. Los informes leídos tras su muerte muestran que el investigador había mostrado su incomodidad ante este tipo de experimentos en varias ocasiones. Olson manifestó un desacuerdo con las prácticas de la agencia, donde decía ver a sus propias sustancias utilizadas para asesinar gente. Él creó demasiadas sustancias, pero es como el caso de la bomba esta atómica creada por Albert Einstein. Ajá. Al final tú no sabes para quién trabajas, ¿no? O qué fin van a utilizar eso. Güey, pero sí sabes que es como, güey, estoy creando esta bomba que tiene la capacidad de hacer esto Ah. y esto. ¿Los hago tontos o no los hago tontos? Ay, ¿qué pueden hacer, güey? Al final es como Tesla, que destruyó todos sus tipos de Ajá. aparatos, ¿no? Antes de que un gobierno los tomara, Sí, ¿no? güey, sí. Imagínate qué sería el mundo, güey, con todo lo que saben ahorita. O sea, que al final de todo este tipo de cosas cayeran, ¿no? Sí, que la CIA tuviera esas. Todas las cosas que ha querido Sí, tener, güey. ¿no? Vamos a continuación, mes. Todavía falta un poquito. Todavía No, falta un poquito. está bien, bro. Yo estoy feliz, estoy feliz. Fue a partir del momento en el que fue a partir del momento en el que su superior le administró LSD a Olson, pareció querer retirarse de la acción de forma definitiva. Frank Olson expresó su sentir a William Sargent, un psiquiatra británico involucrado en las nuevas investigaciones del control mental del LSD. Sargent informó a la inteligencia británica que Olson era un riesgo para la seguridad, y la CIA fue notificada en ese momento. O sea, aquí ya hay más razones del por qué güey, Frank Olson empezó a vivir desde el retiro donde les administraron LSD hasta su muerte paulatina, ¿no? Este tipo de cosas te deja pensando. Imagínate, él solo se quería despejar con un amigo, ¿no? O él solo se le quería contar lo que vivía un amigo, un colega, así como de, oye, pues bro, sí me siento mal. Sí, güey. No sé si tú sientes lo mismo que Te voy a yo. contar lo que pasó, güey. Ajá. Lo que hagas en el lab. No, supongo que aparte sí han de haber visto cosas bien feas, güey, ¿no? Sí, o sea, me imagino que el MK Ultra debe ser una de las experiencias Sí. más fuertes de la vida, ¿no? Sí. Yo no sé, güey, o sea, sí. No sé cómo se justifican, güey. O sea, estoy ayudando a la ciencia. Ajá, o sea, eso es todo menos ayudar a la ciencia, Ajá, es ¿no? todo menos ayudar a la ciencia, güey. Vamos a hablar más alto, señor Meneses, si se puede acercar un poquito más al micro. Claro, güey. Perdóname. Ahí estamos. Y continuamos. O sea, pero aquí antes le quería comentar, Ajá. Sargent le dijo luego a las operaciones británicas y fue notificada a la CIA de esto. Es ahí donde te dices, güey, ya tienen todo mi expediente, o sea, nunca voy a ser libre de aquí. Ujú. Ellos controlan toda mi vida, al final de cuentas. Todo lo que haga aquí, todo lo que me sienta, todo, no les importa a ellos, solo les importan lo que hago. Sí, güey. ¿Cómo? No creo que la CIA acepte hacia muchas personas. ¿Cómo crees que te perfiles, güey, para trabajar con ellos? O sea, supongo que solo el caso de Frank Olson es una persona que tenía habilidades que nadie más tenía, ¿no? Ajá. En el caso de si fue el secuestro de Jacobo Greenberg por parte de la CIA, es una persona que tiene habilidades que nadie más tenía, ¿no? Ajá, querían sus conocimientos y no sé si es como de las buenas o a las malas, güey. Ajá, al final no. es mejor a las buenas, ¿no? Sí, güey. Pero al final tú no... ¿Crees, perdón, güey? ¿Crees que a Einstein le hayan amenazado de alguna manera, güey? Pues él lo Él creó. era alemán, ¿no, güey? Ujú. Por eso estaba muy arrepentido de todo lo que pasó. Pero me refiero al final de cuentas, si trabajas para ellos es... Ya estás creando algo que no sabes a dónde va a terminar, ¿no? Ujú. Y los fines para los que tú estás trabajando ni siquiera te lo dicen ellos, ¿no?
Es como el caso este de Dross que vimos, lo del Ajá, el que viajaba, que sí, él no le sabía. hacía también, ¿no? Ajá, que él viajaba a través de dimensiones según, pero él no sabía para quién estaba trabajando al final de cuentas. No sabía ni siquiera dónde estaba, solo lo Sí, sí, obligaban sí. a trabajar. Las sospechas de la familia Olson comenzaron precisamente cuando la propia comisión encontró un documento en el que figuraba esto. Un empleado civil del Departamento del Ejército tomó involuntariamente LSD como parte de una prueba de la CIA con efectos secundarios graves. Este era el documento que estaba ahí ocultado ¿Cómo? en la CIA. Este era el título del Ah, documento, así se ajá. lo voy a volver a leer. Sí, sí. Un empleado civil del Departamento del Ejército tomó involuntariamente LSD como parte de una prueba de la CIA con efectos secundarios graves. Ujú. Fue ahí donde la familia, al leer ese tipo de cosas, se alarmó. Sí, sí, sí. Empezó a decir como, A ver, a ver. ajá, como de... O sea, tú ahí mismo no piensas, "Ah, mi jefe, ¿no? A lo mejor y Mi piensas... jefe llegó con un anillo aquí incrustado, güey. Están pasando de lanza, güey. No, pero tú no piensas ahí que es tu jefe, sino piensas el sentido de... Güey, si esto se lo hicieron a una persona que trabajaba para eso, Sí, ¿qué te dice que no se lo hicieron también a mi papá? sí, sí, sí. Entonces, esto alarmó a la familia Olson y empezaron a investigar más a fondo, hasta el punto de decir, oye, vamos a meternos de lleno. A lo mejor todo lo que han dicho, ya salió que no fueron golpes en el cráneo, que lo golpearon antes de aventarlo en la ventana, este tipo de cosas que les administraban LSD a ellos antes, con efectos secundarios graves, y aparte, al final lo diagnosticaron con un tratamiento, una enfermedad psiquiátrica que tenía que ser internado. Es como, ¿what? Como de qué le hicieron a mi papá al final de qué cuentas. feo que tu familia tuvo que estar por Ay, su cuenta, estar investigando. Pero no te estás enfrentando a cualquier persona, te Sí, estás claro, enfrentando a güey. una agencia de inteligencia. No inventes, ¿Y cuál o sea, agencia de inteligencia te estás sí, enfrentando, sí. no? Sus hijos sospecharon íntimamente y exigieron respuestas. Tras muchos esfuerzos, lograron contactar con Vincent Ruget, ex jefe de su padre en la CIA, quien les confirmó que Frank era el hecho del empleado civil de aquel informe. Aquel informe de la CIA que le acabo de decir, lo que Ujú. decía, Ujú. ese era Frank Olson. El que estaban hablando ahí Sí, era sí, sí. Frank Olson. Era justamente de eso. Ahora, imagínate toda esta información, tienes a la CIA ya ahí Ujú. puesta. ¿Qué les puedes hacer como usted decía? ¿Cómo ¿Con quién vas, güey? No, pero me refiero a Sale MP, güey. Pero me refiero a todo este tipo de cosas, sería algo que dejaría mal parado a Estados Unidos ante todos. Sí, O sea, porque ellos estaban aceptando ese tipo de cosas en su país. sí, sí. Este tipo de experimentos eran aceptados por ellos. Obviamente, Estados Unidos nunca iba a aceptar ese tipo de No, cosas. había inversión por el gobierno. No sé si te acuerdas, güey, Ujú. del capítulo anterior que te dije que uno de los principales Ujú. no recuerdo el nombre, bueno, o sea, Ujú. de los involucrados en el MK Ultra, güey, metía, bueno, ya que tenía un grupo de niños, los inducía igual, los dopaba, güey, con LSD, y con un ministro importante de Estados Unidos que le gustaba ese rollo de Ujú. pedofilia, güey, esas cosas. Ujú. Ajá, que le regaló a un niño dopado, le regaló tiempo con él, después estaba grabado eso y lo chantajeaba para que siguiera siendo financiado, güey, su proyecto. Sí, güey. sí, o sea, literal, ellos son... No sé, tal vez están tan enfermos que buscan lo que sea para mantener eso, ¿no? Sí, sí. Lo veíamos con el caso de Joseph Engel, el ángel de la muerte. Ujú. El hecho de todo lo que hacía, ¿no? Para que todo eso siguiera, ¿no? O sea, que había gente ya ahí misma dentro de los nazis que le daba asco lo que hacía él. Sí, güey. Pero él seguía ahí como de, si vamos a encontrar algo aquí científico, ¿no? Aquí sí va a salir algo bien chido. Aquí sí vamos a encontrar algo científico. Sí, síguele cortando la oreja a ese güey. Es como ya los toreros, ¿no? Sí, güey. Aquí es el rabo y la oreja. Por su parte, la CIA admite que llegó a controlar con droga a Olson, pero niega cualquier implicación en su muerte. ¿Quién la hacía? Ajá, la CIA admitió que sí le metió drogas a Frank Olson, pero que niega cualquier implicación en su muerte. ¿Lo dopamos? Sí. ¿Lo matamos? No, ¿No? jamás. ¿Cómo crees, güey? No somos inhumanos. No somos inhumanos, güey. La familia Olson decidió demandar al gobierno e incluso recibieron una disculpa personal del presidente Ford. Sin embargo, ellos solo querían saber la verdad. Se indemnizó a la familia por una gran cantidad de suma con la excusa de que su marido había sido drogado sin su consentimiento en el retiro en el que fue invitado por el superior. Ujú. Pero nunca de la muerte. Sí, güey, pues ya mínimo. Pero... Pero fue indemnizado por fue indemnizada nada la más familia eso. por la droga. Ujú. Porque su padre de familia al final fue drogado sin su consentimiento de esta persona. Sí, sí. Pero nunca fue dicho
que fuera asesinado, por eso lo indemnizaban. Además, una indemnización por parte del gobierno y unas disculpas del presidente Ford, al final te dan a entender que solo era como, pues ya hay que callarnos todos, ¿no? Ujú. Es como de ya, ¿para qué seguir haciendo Sí, esto sí. más grande? ¿Te imaginas ese boom ahorita con las redes sociales, lo que hubiera sido? No, güey. Sí, O sea, sí. antes silenciar a una persona era tan fácil. Ujú. Ahorita ya igual ay, también, es de ¿no? que- Pero- Igual también, güey. También, Tienes toda la pero, razón, güey. Tienes pero toda la puedes razón. sacarlo todo antes, ¿no? Sí, o sea, hay una probabilidad infinita de que se puedan filtrar, o sea, que si estás en cualquier lugar y tienes un teléfono, güey, poder informar de cualquier cosa, güey. Te imaginas, te llega un gente y la hacía como de, ¿qué es eso? Es mucho, así como cállate, ¿no? Sí, No, pero güey. esas son cosas ya pasadas, ¿no? O sea, obviamente. No, sí, sí, sí. En 1994, Eric Olson pidió la exhumación del cadáver de su padre. El equipo forense encontró la evidencia. Frank había recibido un golpe en la sien izquierda antes de morir por el impacto contra el suelo. Todo empezaba a conectar. Lo que le había contado, señor Ujú. Meneses, los golpes en el cráneo, todo este tipo de cosas. Además que su padre ya había manifestado el querer salirse de esta organización. Sí, ya lo había dicho, ¿no? Esto es como y cualquier Y su grupo. compa, el Sergey, güey. Ajá, al final lo dejaron todo, señor Meneses. Todo, güey. Todo, todo. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos de las comisiones encargadas, la destrucción de la mayoría de los papeles durante los años posteriores al supuesto problema enorme, esto fue que todos los subproyectos y acuerdos y operaciones no quedaran más que los testimonios de algunos de los afectados. Salud. Perdón. Esto hizo que no quedaran más que testimonios de algunos de los afectados recogidos por la comisión. Según estos eran drogados sin saberlos y sometidos a diversos tipos de interrogatorios y pruebas. Pero las preguntas son, ¿y dónde están todos estos sujetos de pruebas supuestamente muertos? ¿Qué relación hay esto con los sucesos en Francia? ¿Y qué sabía Olson que quería ocultar el MK Ultra? Todo esto desencadena en un problema. Bueno, voy a leer el último párrafo para que ya dialoguemos un poco el final, señor Menes, ¿le parece? Sí, güey. A estas alturas la muerte de Olson queda inconclusa, al igual que muchos de los objetivos del proyecto MK Ultra. Todo lo que nos queda son numerosos restos de informes, que están disponibles para todos, y un laborioso trabajo de investigación realizado por periodistas, investigadores, particulares y la propia familia. Según estos informes existen al menos 149 subproyectos en los que participaron varias universidades, fundaciones, también algunas investigaciones dedicadas a las instituciones similares. Al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados fueron parte del MK Ultra. Aunque muchas de ellas no sabían, ni sabrán jamás para quién o qué hacían este tipo de cosas y qué consecuencias tuvieron sus actos. O sea, lo mismo que dijiste, güey, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. A lo mejor ni siquiera, o sea, me refiero a todo porque hubo un montón de cosas involucradas. También me acuerdo, güey, que en el otro episodio estaba checando que Ujú. se justificaban en universidades, hasta, güey, ¿cómo se llama? En burdeles, güey. Ah, en o sea, burdeles, estaba o- viendo, o sea, Lo de que sea verdad, para güey. investigaciones. Sí, güey. O sea, lo vimos este tipo de cosas ya desencadenadas desde unos capítulos. No perdemos el hilo de lo que vamos diciendo. Desde los experimentos en humanos, antes hablamos de los peores crímenes cometidos, o bueno, de los peores cultos, más bien. Ajá. El sentido de cómo una persona te puede convencer de hacer todo. Ujú. Ahora imagínate un investigador que llega a una universidad como de, bueno chicos, vamos a hacer este tipo de Ajá, vamos a investigación. hacer- te vamos a inyectarlo. Ajá, sí. Ustedes tranquilos, vamos a ir a un burdel después de aquí. Sí, güey. ¡El mamita! Pero imagínate ahora este tipo de cosas. Frank Olson nunca vamos a saber su verdad si fue un asesinato o un suicidio. Lo que queda de decir, al final de cuentas, es que el MK Ultra, todos los 149 subproyectos que decía que tuvo, fueron destruidos por una causa. Solo por el hecho de decir, vamos a ocultar todo. Obviamente no iban a destruir todos sus papeles. Sí. Iban a dejar algunos Sí, güey. para que fuera como de, bueno, esto es lo que hacíamos, ¿no? ¿Y cómo lo hacíamos? Ajá, sí, sí. Pero al final, hoy en día te queda pensando esa duda como de, ¿seguirá pasando este tipo de cosas? Sí, güey. ¿Te imaginas cómo ha avanzado como para... La tecnología hasta ahorita. Sí, güey. O sea, ahorita podrías encontrar una persona cuando quisieras, donde quisieras. Sí, en Con cualquier tanta momento. tecnología que hay, tantas O sea, cámaras, todo este tus tipo. celulares tienen tu huella digital, Ajá, güey. sí. Tienen todos los datos biométricos de tu cara, güey. Es como cuando se filtra esto de que Instagram se La ve- verdad ni siquiera sé si existe eso de biométricos, Sí, güey. no, pues lo Discúlpenme, del- güey. el reconocimiento facial, ¿no? Ajá, Al final. güey. Pero me refiero me refiero a todo este tipo de cosas de Frank Olson, una persona silenciada solo por quererse salir. Esto te suena a las peores mafias incluso.
Ujú. Las peores mafias de las que no puede salir a menos que sea muerto, ¿no? Este tipo de circunstancias que Frank Olson vivió, o tal vez son merecidas porque él creó todo este tipo de cosas, ¿no? Pero la familia no se merecía eso, ¿no? No, La güey. familia tal vez se merecía saber la verdad, ¿no? Y es lo que ellos decían, que al final no querían una indemnización, no querían dinero, solo No, querían... pero sí, a la CIA, fíjate qué tan terrible está que no le importan ni siquiera las personas fundadoras. Ahora sí que los que iniciaron con ellos el proyecto, Los les padres importa la fundadores. información, güey. Ajá. La información nada más. Y no les importa acabar con familias, güey. O sea, lo mismo con Greenberg, güey. Sí, sí. Su hija a la fecha, no... Sigue buscando respuestas, Exacto, ¿no? güey, no se encontraba ni siquiera un cuerpo, ¿me entiendes? Porque Ajá, no tiene ni siquiera un lugar donde es llorarle. que de algún... Ajá, exacto, güey. Y de alguna manera también te da un tipo de paz, mira, ¿sabes, güey? Ya No te da paz, pero sí, ¿sabes? falleció así, Ajá, ¿no? ¿sabes? Tal. Como de que no, pues mínimo no está, no sé, güey. Ya no sufrió, ¿no? Exactamente, güey. Pero ahora que la familia sepa que los últimos días de Frank Olson fueron con un golpe en la cabeza. Sí, que fueron dopados sin saber qué en un onda, güey. psiquiatra. Es como Cancerbero si hubiera estudiado en el MIT, güey. Pero Frank Olson fue una persona que avanzó en la ciencia, pero del lado militar hicieron controles mentales. Y si algo dejó la muerte de Frank Olson es el fin del MK Ultra, ¿no? Güey, yo siento que esa época fue la época más dark del... Bueno, no sabemos lo que pasaba así, güey. No, pero sí fue la Segunda Guerra Mundial donde todo estaba más... Ajá, y aparte porque ya estaban más conscientes, Ya éramos güey. humanos, ¿no? Ajá, claro, güey. No es lo mismo de que cuando había espadas, hierros, Ajá. estaba terrible también, güey. Pero ya así el hecho de todas las investigaciones terribles que estaban haciendo. ¿Para qué quieres investigar lo de la bomba nuclear? ¿Para qué quieres investigar lo del control mental, güey? ¿Por qué quieres todo eso, pues? Y ahí es donde no te das cuenta que como civilización al final nunca avanzamos tanto del cristianismo, ¿no? De matanzas. Ajá. Ellos lo hacían así, las torturas. Te das cuenta que el MK Ultra y todo este tipo de cosas que vimos jamás avanzamos como civilización, ¿no? Siempre Sí, nos sí, quedamos sí, en lo güey. mismo y no sabemos si a día de hoy seguimos avanzando. Sí, y me refiero, es que ahorita, imagínate, güey, nada más cómo podría desatarse un tipo de guerra así como, no sé, güey, ahorita hay... Una bioquímica, ¿no? Ajá, o sea, el COVID es un ejemplo de cómo un virus puede ujú. detener completamente el mundo, güey. Sí, sí, y que salgan versiones y versiones de un virus. De un Sí, virus, de un imagínate, virus. o sea, el COVID reforzado nada más hacía una bomba, güey, Ujú. no sé, una ciudad importante, güey. Destruye la ciudad, ¿no? Sí, destruir la ciudad, güey. Y al final, lo que le dije, hay que quedarnos con que tal vez la muerte de Frank Olson detuvo el MK Ultra, ¿no? Unos años después. Tal vez es lo único bueno que trajo su muerte al parar este tipo de experimentos y que el gobierno empezara a hacer énfasis en lo Ujú. que hacía la CIA, ¿no? Sí, sí, sí. Así que con esto podemos terminar el capítulo de señor Meneses. Un Claro, capítulo claro, más güey. corto, pero un capítulo más ameno y más bonito, ¿no? Más o menos, güey. Y esperemos que este capítulo y mucho más les estén gustando. Perdonen por no estar fuera 2 semanas. Señor Meneses tuvo problemas personales. Sí, sí, Pero sí. estamos de vuelta, ¿no? Ya estamos de vuelta con ganas. Y decir que, perdón si se nos fue un poco hoy con los chistes. güey. Hoy con los Es chistes. que estábamos más Esta- relajados, no estaba Además, planeado además grabar, güey. es de Es tarde. temprano, ajá, porque Ajá, siempre ya en la solemos noche no grabar en la podemos hacer noche. tanto Ajá, ruido güey. porque ya aquí compartimos la casa con 20 personas. Entonces, sí, sí. pues, bueno. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos. Esto fue My Trip. Chao, chao. My Trip. Ahora sí vamos a drogar con el SD.